Tenemos viva la promesa de que el Señor nos oye, nos escucha y se preocupa por nosotros. Pero, ¿por qué a pesar de eso debemos sufrir los seres humanos? Y al conocer las promesas de Dios de que Él es nuestro refugio ante cualquier dificultad, ¿cómo puedo hacer mía justamente esa promesa y vivirla cada día? Y en nuestra vida moderna, agitada y con múltiples actividades yendo de un lado para otro y lleno de preocupaciones, ¿cómo puedo lograr hacer a Dios el centro de mi vida? Teniendo esto en mente, vamos a dar inicio a este estudio de la lección. Así que, bienvenidos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Heriberto. Hola Pedro. ¿Listos para un tema más? Claro. Claro que sí. Llegamos a la lección número 4. Se nos está yendo el tiempo muy rápido. Pero estamos disfrutando mucho este tiempo también con nuestros amigos que nos acompañan. Gracias también a cada uno de ustedes por su sintonía, también por los comentarios que nos dejan, que nos encargan, y también deseamos de que para ustedes este tiempo de estudio sea una bendición. ¿Y qué tal si empezamos con una oración? Sí, claro. ¿Sí? Oremos. Padre nuestro, te damos gracias una vez más por esta oportunidad que nos das de presentar esta lección. Abre nuestras mentes, prepara nuestro espíritu y que esta lección sea de beneficio para nuestros oyentes, que podamos poner en práctica lo que aprendamos. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y quiero leer del libro de Salmos el capítulo 27, los versículos del 8 al 10. Leo de la versión Nueva Versión Internacional lo siguiente. Dice: El corazón me dice, busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. No escondas de mí tu rostro. No rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Es tremenda esta expresión, Heriberto, ¿eh? Sí. Tiene muchas cosas muy, muy interesantes. Fíjate, podemos entender mucho de lo que es, digamos, una situación hasta angustiosa del que está escribiendo esto y lo está expresando al Señor y diciéndole: no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo. O sea, no te enojes conmigo, ¿sí? No estés así conmigo. Asumiendo una cosa que es interesante, ¿no? Y es el hecho de que durante el tiempo de la existencia humana, caída en pecado obviamente, el concepto que se tiene de Dios es de que de Dios recibimos lo bueno y lo malo. Recibimos bendición y también maldición, o recibimos, digamos, las cosas buenas, positivas, pero también recibimos castigo o sufrimiento, ¿no? Ahora, es interesante que también aquí el salmista menciona algo más y dice: busca su rostro, Señor, tu rostro busco, dice, ¿no? Conversaba con un amigo, un pastor de mucha experiencia, y me comentaba que esta expresión, esto de buscar el rostro, se manifiesta muchas veces en el Antiguo Testamento sobre todo. Y esta expresión de buscar el rostro es, digamos, una manifestación de poder estar lo más cerca posible de alguien, ¿ok? De estar tan cerca que sea posible darle un beso en la mejilla a la otra persona. O sea, esa es una expresión que representa eso justamente, ¿no? Buscar tu rostro es querer estar lo más cerca posible, ¿no? Y me hace recordar un poco cuando, no sé tú, digamos, cuando éramos niños, muchas veces jugábamos con nuestros padres, ¿no? Y nos
colgábamos de ellos. Recuerdo a veces que estaban sentados en el mueble o acostados en la cama y uno estaba allí con ellos, tirándose encima y todo lo demás. O sea, tratando de estar lo más cerca con ellos, ¿no? Esa es la expresión que está manifestando aquí también el salmista, o sea, esta parte de poder estar cerca de Dios, ¿no? Pero en medio de su angustia, ¿sí? Asume que, pues, las situaciones que está viviendo son también producto de lo que Dios le está dando, ¿no? Ahora, ¿qué crees que pasa allí? O sea, ¿por qué es que de forma casi natural el ser humano asume que Dios nos entrega, digamos, situaciones adversas en nuestra vida, ¿no? Que recibimos de Él las dificultades, los problemas, las penurias, los dolores, etcétera, ¿no? ¿Qué cosa está pasando ahí? ¿Es así en realidad? ¿O qué cosa es lo que está ocurriendo realmente? ¿Y por qué el ser humano asume esa situación, ¿no? Yo creo que es falta de conocimiento, Pedro, quién en realidad es Dios. Ujú. Sabemos que Dios existe, pero también el enemigo existe. Ok. So, si tenemos nosotros una vista um, de en realidad el conflicto que existe, nosotros entendemos mucho mejor el origen del mal. Y ya conociendo el origen del mal y sabiendo que Dios es amor, entonces ya podemos diferenciar y saber en realidad de dónde viene el mal y de Ok. dónde viene el bien. Ok. Es interesante porque por lo menos en el Antiguo Testamento o las personas que vivieron antes de Jesús, tenían obviamente idea de que existía el mal, pero no identificaban plenamente o no tenían, digamos, una idea completa de un personaje Mm. que estaba ligado a ello, ¿no? Y es, digamos, parte de esto es también un asunto que se refleja en los escritos bíblicos, ¿no? Porque la manifestación de Satanás se expresa de forma muy puntual, muy pocas veces, 3, 4 veces en todo el Antiguo Testamento, o sea, no aparece prácticamente, ¿no? En el caso del libro de Job es uno de ellos, ¿no? En Ezequiel también es otro. Me parece que es Segunda de Reyes, capítulo 18, también aparece una vez más cuando el profeta justamente ve en visión la presencia del concilio, ¿no? Ujú. Y donde menciona ahí que aparece un espíritu de mentira, dice, ¿no? Que viene de parte de Dios. O sea, hay, digamos, todos estos elementos muy pequeños que justamente expresan la presencia de un ser de maldad y cuál es su rol, ¿no? Cuál es su Ujú. función también. Ahora Así fíjate, es. quiero leer del libro de Salmos, el capítulo 34, los versículos 15 al 17. De la Nueva Traducción Viviente dice esto: Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. Ahora, una pregunta que pienso que por lo menos es parte de lo que de inmediato salta aquí, ¿no? Aquí está diciendo un poco como que el Señor está dispuesto a ayudar a los que le son fieles, Ujú. pero sin embargo rechaza o se aleja de los que no lo son. Ahora, ¿será, digamos, esto así plenamente? O sea, ¿extiende el Señor su cuidado solamente a los que le son leales? ¿O solamente a los que le son fieles y obedientes? ¿Es que Dios extiende su protección y a los demás no? Ah, pareciera que así dice así el texto, Pedro, Ujú. de muchas formas. Mucha gente lo entiende así. Sabemos que el sol sale para todos, todos respiramos, todos participamos de muchas de las bendiciones de Dios, muchas, Así es. pero no todas. Ok. Así es que sí hay algo ah, podríamos decir que Dios pone un especial cuidado porque hemos nosotros hecho la decisión de aceptarlo como nuestro Padre, Ujú. ¿verdad? Los demás
sea por negligencia, por ignorancia o por simplemente rebeldía, que no lo aceptan. Ya. Y yo creo que de alguna forma Dios no puede darles sus bendiciones porque en realidad ellos no las quieren. Ujú. Eso no es que Dios no se las quiere dar, es que ellos no las quieren y ni siquiera las piden. Ok. Hasta Ok. cierta forma, sí, Dios escucha porque nosotros clamamos a Él, nosotros oramos, Ok. nosotros pedimos y Dios nos escucha. Ok. El impío, como dice ahí, el impío recibe lo que él está en realidad pidiendo, Ajá. ¿verdad? Esta parte es interesante, o sea, porque ahí tenemos que también poner dentro de todo el esquema que está en movimiento el asunto del libre albedrío. O sea, Sí, Dios no te fuerza a aceptarlo, pero tampoco te fuerza a rechazarlo, ¿ok? exacto. Y las consecuencias de uno o de otra, digamos, de las decisiones que uno toma, son en realidad eso, son consecuencias de las decisiones. No es la acción de Dios en realidad la que Ujú. va a tener que afectarte porque tú no lo aceptas, ¿no? De lo Exacto. contrario, entonces no habría esa tal posibilidad de libertad en realidad. Ujú. No habría esa posibilidad de tener un libre albedrío Y real si si no, es que no lo aceptas a y si Dios. no existiera el libre albedrío, en realidad no fuésemos personas, en realidad fuéramos Exacto, cosas. exacto, exacto. Ahora fíjate, quiero leer de Job justamente algo más o menos para poder tener un poco de idea aquí. Job capítulo 1, versículo 10 dice, Satanás le menciona al Señor, le dice, ¿acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? Dice incluso más todavía, ¿no? Cuando Satanás le habla al Señor, dice, le has puesto un cerco alrededor, ¿no? Ujú. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, ¿qué cosa es lo que en realidad está manifestando aquí Satanás? Hay un cerco de protección contra él, o sea, sobre Job específicamente, o es que el Señor cerca con su protección a los seres humanos en general. Yo creo que está hablando individualmente ¿Ok? porque Dios pone su protección por, sobre aquellos de quienes lo aman Ok, y que lo aceptan como ok, su Salvador. O sea, todos tienen la opción de entrar en esa protección, ok, pero otra vez, no todos la aceptan, ok, ya. ¿verdad? Creo que esa parte es muy importante y también para que nuestros amigos puedan comprender esto, ¿no? O sea, uno tiene la libertad de aceptar el cuidado, la protección, la seguridad en Dios. Ujú. Pero también tienes la libertad de poder rechazar, decir, no, no deseo tu protección, no quiero recurrir a ti. Y entonces existe la posibilidad de que el Señor permite que tú puedas estar fuera de su espectro de protección. Eso ocurre. Ujú. Ahora, también está hablando aquí de un tema de permiso en algún momento, ¿ok? Que Satanás sí tuvo para poder actuar sobre esta persona, que digamos en condiciones regulares no podría haberlo hecho, o sea, Ujú. no tendría esa autoridad o permiso para poder actuar. Sin embargo, claro, cuando comprendemos que en el caso de Job hubieron algunas cosas que al final fueron de mucha bendición para Job. O sea, Ujú. el pasar por una crisis tan fuerte le permitió a Job conocer realmente quién era Dios. Así es. ¿Sí? Ahora, Bien. quiero leer algo más, fíjate. En el tema este de estas diferencias tal vez o de esta situación de que el Señor, digamos, pareciera como que actuara favorablemente por unos y no por otros, quiero leer justamente de Mateo capítulo 5, los versículos del 45 al 48 esto. Dice, de esta forma estarán actuando como hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él da la luz del sol a los malos y a los buenos y envía la lluvia a los justos y a los injustos. Si ustedes aman solo a los que los aman, ¿qué de extraordinario tiene eso? Aún la gente mala puede hacerlo. Y si solo saludan a sus hermanos, ¿qué hacen de más? Aún los paganos hacen eso. Ustedes deben ser perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sí? Nueva Biblia viva. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre los seguidores
dejes del Señor y los que no lo aceptan. O sea, ¿hay alguna diferencia entre los que buscan al Señor y los que lo rechazan a Él? Digamos, ¿hay alguna diferencia en cómo enfrentan las dificultades o la vida de cada día? Bueno, sí, hay una gran diferencia porque otra vez los que le aman a Dios conocen de su carácter. O Ok, sea, ellos saben quién es Dios. Ah, Dios los conoce ya porque los creó a ellos. Sin embargo, ah, yo creo que para poder nosotros aceptar las benevolencias, la protección que Dios nos da todos los ujú, días, ujú, hay que saber, hay que conocer de quién es, de quién viene esa protección. ok, O sea, como dice al principio, la lluvia viene y todo eso es en general. Todo esto, Dios es bueno que nos da todas esas cosas. Pero am, si nosotros solamente dice al siguiente, en el siguiente parte del pasaje, si nos comportamos como los demás se comportan, saludamos nada más a los de la familia, ajá, o sea, eso es lo sería lo que hacen los del mundo. Sin embargo, está tratando de decirnos nosotros que si nosotros nos portamos bien, aún con el que no cree, aún con el que nos hace mal, aún con el que nos quiere hacer daño, y si perdonamos a aquel que nos hizo algo, entonces ya entramos entonces en la protección más, yo podría decir, una protección más personal ok, de Dios, ajá, porque entonces la vista de Dios ya está en nosotros, ok, ¿verdad? ok, Y nosotros estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado, lo que su palabra nos dirige a hacer ujú, con el ujú, que peca contra nosotros. O sea, y Pedro, yo creo que esa es una. Ahora, si nosotros también estamos trabajando en la viña del Señor, podemos ajá, decir. Y yo pienso, personalmente, eso yo lo he visto específicamente cada vez que yo encuentro a una persona que está trabajando en el ministerio, que está trabajando por los demás, que es colportor o que es predicador y que está trabajando para salvar almas. De seguro, si tú le preguntas, ¿te has dado cuenta cómo Dios te ha protegido? ¿Te has dado cuenta en las ocasiones? Y él te empezaría a contar todas las veces que ha visto la mano de Dios guiándolo, protegiéndolo, porque entonces es como, vamos a mirar adelante, es como los pollitos, ajá, ¿verdad? ajá, Que se van con la mamá y se meten debajo de las alas así y los es, está protegiendo. Esas son las personas. ok, Y nosotros queremos estar de ese grupo porque vemos claro, también la protección de él claro. también. Claro, en definitiva hay una diferencia en la forma como reaccionamos frente a las situaciones de la vida, ¿no? Ujú, O sea, hay una diferencia, obviamente, de seguridad, de esperanza, ¿no? De ánimo, ujú, ¿ok? Porque reconocemos o tenemos o desarrollamos un sentido de pertenencia, ¿no? ujú. A un ser Exacto. superior, ¿ok? Es lo que hablábamos un poco el sábado en la clase también con respecto a esto, o sea, la importancia de creer en un ser superior, en un creador, en un Dios dador de la vida, justamente me permite tener un sentido de pertenencia, de valía propia, ¿no? Ujú. ¿Ya? De estima propia Así y es. obviamente de seguridad. Entonces todo eso me ayuda a poder superar las dificultades de otra forma, ¿no? De otra manera, ¿no? Hay gente que frente a las dificultades entran en crisis, digamos, tan tremendas que caen en depresión severa, algunos hasta se quitan la vida, o sea, perdieron sus propiedades y se suicidan, cosas así, o sea, personas que llegan a ese extremo. Ujú. O sea, la persona que cree realmente en que tiene una función que cumplir, una misión que cumplir en esta vida y que es un hijo de Dios, va a tener la posibilidad de enfrentar las situaciones de otra forma, ¿no? Exacto. Con confianza. Ahora, ¿cómo experimentamos la realidad del cuidado de Dios, ¿no? O sea, de manera práctica, o sea, ¿qué estrategias intencionales
puedo usar para poder ser consciente de que Dios está al cuidado de mi vida, ¿no? Ah, yo creo que esa es una pregunta muy importante porque a Dios no lo vemos, Claro, no lo ¿verdad? vemos. Ajá. Pero sin embargo, Él nos dejó su palabra Ok. y Él nos dejó sus promesas. Ajá. So, nosotros debemos tener contentamiento y tener esperanza sabiendo que Él nos ha prometido las protecciones Claro, en su palabra. O sea, claro, eso es real. claro. Y ahí está Dios, la presencia misma de Dios. Cuando nosotros aceptamos y el miedo no está en mí porque Él ya me dijo que no debo tener miedo. Claro. Porque ya me dijo qué es lo que esperamos, qué nos espera. Yo creo que el no saber es cuando viene el miedo a nuestras vidas. Ajá. Allí ya veo yo las promesas que Él me da y el miedo se disipa y no hay más miedo porque Dios ya me dijo que no debo tener miedo porque ya me dijo qué es lo que va a pasar. Claro, claro. Fíjate, Heriberto, que, digamos, hay ciertas prácticas, ciertas acciones intencionales, racionales que uno puede realizar que te van a ayudar, que te van a permitir a poder, digamos, ser más consciente de que estamos bajo el cuidado de Dios. Por ejemplo, ¿no? Eh, Tal vez cada día al terminar tener un registro de cuáles son las bendiciones que he recibido en ese día, ¿no? De poder agradecer, por ejemplo, al Señor o agradecer incluso a otras personas cuando me han ayudado de alguna manera, ¿no? Y tal vez poder registrarlo o poderlo tener presente en la mente para poder registrarlo luego y poder llevar un recuento de todas estas situaciones, ¿no? Anoche justamente hablábamos en el tema de esta situación, de los beneficios que conlleva el hecho de poder ser agradecido, ¿no? O sea, de poder tener gratitud. Todas estas cosas, todos estos ejercicios, ¿no? El, digamos, llevar un diario con bendiciones que recibimos, el poder recordar la forma como Dios actuó cuando éramos más jóvenes, cuando éramos niños, cómo nos trajo de un lugar a otro, cómo nos libró tal vez de una enfermedad, etcétera. Todas esas cosas, cuando yo las tengo presente y las recuerdo y las registro y las tengo vivas, obviamente puedo llegar a entender y a reconocer de que Dios siempre está al cuidado mío. Así es. Sí, el Señor siempre está conmigo. Ahora fíjate, quiero leer un poco lo que estabas mencionando hace un momento, ¿no? El asunto de Salmos capítulo 91, versículos 1 y 2. Un salmo muy conocido dice esto. El que abriga el abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Yo digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Y obviamente, digamos, cuando estamos padeciendo alguna situación difícil, generalmente saltan algunas preguntas como, ¿por qué me está pasando esto? ¿No? O sea, ¿qué hice para merecer esto? ¿O hasta cuándo voy a pasar esta dificultad o esta situación? ¿No? Creo que a veces esa expresión que llueve sobre mojado se hace realidad muchas veces porque a veces nos enfrentamos a una situación difícil y pareciera que viene una tras otra, ¿no? Y cada vez más serio, más fuerte, ¿no? Pero esto que expresa el Salmo 91, o sea, ¿puede llegar a ser realmente una esperanza en mi vida? O sea, ¿cómo hago mía esa promesa, ¿no? De la seguridad y la confianza que se expresa aquí, ¿no? Ok. Ah, yo creo que esto es muy importante, Pedro, porque Dios nunca me prometió que no iba a tener pruebas Ujú. o que no iba a pasar tiempos difíciles. Claro. Todos pasamos por tormentas, pero después sabemos que después de la tormenta viene la paz. Amén. Pero sin embargo, el propósito de Dios más grande no es estar quitándome a mí de algún problema o quitándote a ti de un problema. Ese no es el propósito. El propósito de Dios es más que nada es salvarnos. Amén. O sea, a veces nos enfocamos más en Dios hace esto por mí, Dios no está haciendo esto por mí, Dios no es el trabajo de Él. Ujú. Eso no es su propósito. El propósito, como dije, es que nosotros tengamos la seguridad
que somos salvos. Ok. Y una vez que comprendemos eso, entonces vamos a estar como Pablo. Vienen tormentas, hay naufragos, pero él no pierde la fe. No, Y claro. eso es lo que quiere Dios, que nosotros tengamos esa fe, que Así no es. dependamos de, si Dios hace esto, entonces Dios está conmigo. Si Dios no hace esto, Dios está enojado conmigo, Claro. ¿verdad? Esa no es el objetivo de mente, no es el propósito del Señor, ¿no? Ahora, fíjate que, digamos, deberíamos entender también que muchas de las situaciones que a veces son complicadas, difíciles, duras en la vida, que las tenemos que experimentar, tienen un propósito de salvación, como Ujú. decía. O sea, realmente tienen eso, o sea, tienen un propósito de salvación. O sea, de manera general, cualquier situación difícil en mi vida me puede llegar a mover a sentir siempre una necesidad de estar dependiendo de Dios, ¿no? De Ujú. sujetarme de Él. O sea, de reconocerlo a Él como mi Salvador, como mi sustentador, redentor, etcétera, ¿no? Pero también tiene un propósito para poder, al relacionarme mejor con Él, reconocerlo mejor, o sea, Yeah. saber quién es realmente Dios, ¿no? Además, yo creo que lo que pasó con al que persona que estabas hablando al principio, Job, Ujú. eso pasa con nosotros, pero no sabemos. Claro, Solamente cuando lleguemos al cielo vamos a así ver, es. Así es. porque también Dios nos deja que pasemos pruebas para que nuestra fe se refuerce, para Ok, que nuestra fe crezca, ajá. ¿verdad? Sobre todo para que crezca el conocimiento de Él, porque Ujú. esa es justamente la posibilidad de encontrar la confianza plena, ¿no? Exacto. ¿Ok? Esa es la parte importante. Ahora fíjate, lo que estabas comentando hace un momento, Salmos 91:4 dice, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Mm, Esta es una expresión que personalmente a mí me conmueve mucho. No sé, sí. cuando éramos niños, ¿no? En casa teníamos, recuerdo que teníamos durante varios años tal vez, teníamos pollitos, teníamos unas gallinas y cuando nacían los pollitos era interesante ver todo el proceso de cuando nacían, en fin, pero verlos crecer poco a poco era parte de toda una experiencia. O Ujú. sea, cómo la mamá gallina les enseñaba a picar en el suelo, a encontrar algunos granitos, a comer, ¿no? Ujú. Y siempre recuerdo algo muy interesante y era que como que los tenía ejercitados a los pollitos, de que la gallina hacía un pequeño ruido y entonces se inclinaba hacia el suelo, abría, extendía las alas y todos los pollitos corrían debajo de ella, ¿no? Y se escondían allí. Y a veces nomás medio como que se les veía algunos que se asomaban, ¿no? El piquito por ahí, bueno, en fin. Era toda una Ujú. escena, realmente una cosa que conmueve. Ujú. Ah, ahora, el Señor utiliza esta imagen también, ¿no? Esta imagen del ave que cubre con sus alas a sus polluelos, a sus criaturas, ¿no? O sea, ¿qué nos dice esto con respecto al carácter de Dios? ¿O qué nos dice esto con respecto a la manera en que el Señor quiere relacionarse con nosotros? Sí, yo creo, así como la madre, lo miramos en todas las clases de animales, pero sí, en realidad los pollitos nos traen a recuerdo esto y por eso es que el Salmo lo menciona, porque es como Dios también protege a sus Claro, hijos de él. claro. Y, y como dije anteriormente, nosotros encontramos refugio en las promesas que Él nos dejó escritas en su palabra. Ujú. Así es que es algo real, es algo que nosotros podemos, y eso viene ya, como dijimos antes, con el conocimiento. Sabemos que si un padre le promete algo a su hijo, lo va a cumplir. Dios es nuestro Padre y Ujú. Él nos ha dejado muchas promesas. Y cuando nosotros nos aferramos a esas promesas, no hay peligro o no hay tormenta que nos pueda destruir, Ok. ¿verdad? Ahora, nosotros, o sea, ¿cómo podemos, digamos, hacer real en nuestra vida esas promesas? O en todo caso, ¿cómo es que nosotros hacemos realidad que las promesas puedan sentirse reales, vivas, ¿no? También en nuestra Ujú. vida. O sea, ¿cómo podemos hacer eso? ¿De qué manera podemos llegar a eso? ¿No? Es, la fe es práctica, Pedro. Sabemos que la fe no es algo
que nosotros lo mencionamos, pero no sabemos qué es. Sabemos que la fe nos llama a actuar, nos Ajá. llama a hacer. La cosa es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos pide que hagamos? Entonces ya vamos en nosotros a exactamente lo que Dios pide de nosotros. Ok. Nos pide ser perdonadores, nos pide ser pacientes, nos pide ser amorosos, nos pide ser todo esto. Ujú. So, cuando nosotros estamos practicando la fe, entonces nosotros sentimos esa protección. Entonces ya eso es algo vivo que Ujú. nosotros lo vivimos. Ok. O sea, no es algo que dimos, no, Dios me va a proteger porque Él dijo que Él me iba a proteger Ajá. y yo no tengo que hacer nada, ¿verdad? Claro. Cuando es práctica es cuando nosotros practicamos lo que nosotros conocemos del carácter de Dios y reflejamos ese carácter, entonces esas promesas vienen a ser promesas vivas en Claro. nuestra vida. Claro. Ahora fíjate, y también para nuestros amigos que nos escuchan, que nos están viendo en esta ocasión, el tema práctico de mi vida espiritual, o sea, la manifestación práctica real, diaria de mi vida espiritual, se expresa Ujú. en la relación con los demás, o sea, se expresa en eso básicamente, ¿no? En la manera como yo me relaciono, me comporto, trato con los demás. Exacto. Y Empezando en casa, ¿no? exacto, pero esa relación primero la tengo yo con Dios. So, Exacto, esa relación con Dios exacto. se traspasa a mi familia, a mi relación con mi esposa, con mis hijos, con, mis, con los que trabajo, con todos los que yo Claro, tengo contacto. claro, claro. ¿Verdad? Pero definitivamente esa relación vertical es primera, o sea, es la que me Exacto. llena, la que me alimenta, es la que toma posesión justamente de mi ser, de mi espíritu, para que entonces con esa conexión con el cielo, con el, digamos, con la presencia de Dios que alimenta mi espíritu, se pueda producir mejores pensamientos, mejores intenciones, mejores acciones y que obviamente van a favorecer a mejores relaciones Exacto. también. Yeah. Muy bien, quiero leer el libro de Primera de Corintios, el capítulo 10, los versículos 1 al 4, que dicen esto. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Todos recordamos un poco la figura esta, ¿no? Las escenas de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Hay películas, ¿no? Los vemos en Semana Santa, en fin, el cruce del Mar Rojo y todas estas cosas. Pero, ¿cómo es que el pueblo de Israel fue bautizado en la nube y en el mar, ¿no? O sea, ¿qué significa esto de que fueron bautizados en su paso por el mar, ¿no? Y en el desierto? Bueno, sabemos que el mar se abrió Ok, y todos pasaron, diciéndonos que fueron bautizados, porque debemos ser bautizados por agua. ok, Pero él hizo un bautizo inmenso ok. que nunca se ha vuelto a volver a hacer, porque fueron, yo creo, millones de personas que fueron bautizados a la vez, Ajá. y solo Dios lo pudo haber hecho. Pero lo que significa esto, yo creo que es que todo tiene que cumplirse. Ujú. Y así mismo se cumplió con el pueblo de Israel, así como también se cumple con nosotros. Ok. O sea, nosotros también, ya trayéndolo a nuestro tiempo, nosotros también salimos de Egipto y muchos aún están y necesitamos hacer ese paso de fe para salir de Egipto también. Ok. Pero y entonces eso, o sea, ¿qué es lo que representa Egipto, digamos, en un contexto contemporáneo, no sé, en un contexto actual, ¿no? Porque, digamos, podemos entender que el pueblo de Israel sale de Egipto y pasa por un bautismo, alejándose justamente de lo que representa o lo que presentaba en ese momento Egipto, ¿no? Porque entendemos también esto de que el bautismo es un nuevo nacimiento, Exacto. ¿ok? Entonces, ellos estaban dejando atrás una situación en la que estaban viviendo
pasan por este nuevo nacimiento para entrar entonces en una tierra distinta. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que representa entonces Egipto, no? Pues nosotros nacimos en pecado. Ok. Y nosotros en algún tiempo en nuestra vida debiéramos de reconocer que esa vida de pecado nos va a llevar a muerte, muerte eterna, no Así muerte es. temporal, muerte Claro, eterna. claro. Lo que nosotros tratamos de evitar y lo que Dios nos ofrece es la vida eterna. Amén. So, cuando nosotros vamos por el camino de la vida, en algún punto tenemos que reconocer que no hemos caminado con Jesús, que hemos vivido en Egipto, o sea, en la tierra de pecado, de idolatría, ya sea con nosotros mismos o con otra persona, pero Dios no era nuestro Dios. Y cuando nosotros reconocemos ese gran amor que Dios ha tenido por nosotros y el gran sacrificio que Dios hizo, entonces es cuando nosotros debemos de dar ese paso de fe, Ujú. que así como ellos tuvieron que caminar un mar por tierra seca, pero con agua a los alrededores, no sabían si eso se iba a terminar mientras ellos estaban en medio y se iban a ahogar, pero fue un paso de fe. O sea, ese paso de fe todos lo hemos hecho. Tú has hecho el paso de fe Ujú. y has experimentado el bautizo Claro. por agua. O sea, ese tiene un significado también porque significa que morimos a nosotros, al pecado, Ok. a nuestra persona que era vieja antes y nacimos a una persona nueva en Cristo Jesús. Ok. ¿Verdad? Exactamente, o sea, esa parte, digamos, de que ese simbolismo de Egipto que representa una condición no solo de esclavitud física, ¿no? Sino sobre todo de una esclavitud espiritual, Ujú. ¿ok? Esa posibilidad de caminar por el mar o cruzar el mar como un simbolismo también de ese bautismo que representa un nuevo nacimiento, Ujú. son oportunidades que el Señor nos entrega, o sea, justamente nos extiende esa posibilidad, ¿no? Ahora, ¿cómo es de que, digamos, este conocimiento, ¿no? De que digamos, el paso por el Mar Rojo, como dice Pablo, ¿no? La nube y todo lo demás, la roca que vertía agua y todos se alimentaban también, el maná, y todo ello representaba a Cristo, o sea, y que se alimentaban de Cristo y que bebían el agua que era Cristo, ¿no? Ujú. ¿Ok? ¿Cómo es que eso se aplica hoy a mi vida, ¿no? ¿Cómo es que eso se aplica hoy al presente, ¿no? ¿De qué manera es que en realidad eso se hace efectivo y real en el momento que vivimos nosotros Ah, ahora, ¿no? y yo creo que yo creo que en este momento sería un tiempo para llamar al llamado a aquellos que conocen de Jesús, que han conocido y han estado aprendiendo por todas estas lecciones. Yo creo que tenemos que llegar a un punto, o todos tienen que llegar a un punto en lo que ellos tienen que hacer la decisión. ¿Es Jesús mi rey y salvador en mi vida? ¿O quiero que Él sea mi rey y salvador en mi vida? Y si la respuesta es que sí, entonces ese paso de fe, entonces tienen que hacerlo, porque no hay opción. O sea, no es bautízate si quieres o si Claro, te sientes como bautizarte. claro. No, dice, te tiene que bautizar si es que Ajá. hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Así O es. sea, cuando se viene a hacer un paso práctico en nuestra vida, es en la vida de todos. El mundo está lleno de personas, pero tristemente, no todos van a dar ese paso, no todos se van a salvar. Ajá. No porque Dios no quiere salvar a todo el mundo, sino porque algunos no van a hacer ese paso de fe. Ok. Eso es tan importante, es un paso de vida o muerte en realidad. Ok. Ahora, en el presente, o sea, nuevamente en ese contexto, digamos, actual, no contemporáneo, tal vez, ¿cuáles son esas cosas que nos alejan de aceptar al Señor o de dar ese paso de fe, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que tal vez nos mantienen ligados a Egipto, ¿no? Mm. O sea, digamos, qué son esos factores, esos elementos, esas situaciones de la vida diaria que no me dejan desligarme de esa condición de no aceptar plenamente al Señor, ¿no? Oh, yo he escuchado bueno, una de las principales razones, Pedro, es porque no se sienten listos, o sea, no se sienten suficientemente buenos para dar ese paso.
Y yo creo que esa es alguna noción muy errónea porque por eso mismo damos ese paso, Ok, porque no merecemos, porque no estamos suficientemente buenos, porque nunca vamos a ser buenos por nosotros mismos. ok, O sea, hasta que no demos ese paso es porque Dios quiere darnos su naturaleza a nosotros. ok. Quiere transferir su naturaleza de amor, de bondad, por medio del Espíritu Santo a nuestra vida para que entonces nosotros vivamos la nueva vida Claro, que es en claro. Cristo Jesús. Amén. Ahora fíjate, Heriberto, que mucho, digamos, puedo percibir en la actualidad nuestra forma de vida, el estilo de vida que llevamos, agitada, Ujú. yendo de un lado para otro, corriendo siempre, que tenemos que estar a la hora en tal lugar o que tenemos que ir a recoger a los chicos, que ir al trabajo, o que tenemos que aprender esto, lo otro. Siempre, digamos, muchas situaciones que nos envuelven y que nos llenan también de, digamos, tensión, de ciertas situaciones que afectan incluso nuestra salud. Eh, Diversas situaciones que nos, digamos, los podríamos nombrar como distracciones Ujú. espirituales. O sea, estamos afanados siempre en alguna cosa o siempre que estamos ocupados, en fin. Ahora, el enemigo de nuestras almas no quiere hacernos probablemente una persona extremadamente mala, ¿no? Ujú. O sea, no nos quiere hacer un asesino en serie o un ladrón de bancos o no sé, un gángster como de los Ujú. años 20. O sea, no es eso realmente el propósito, pero su propósito sí es distraernos, ¿no? Afectarnos, ¿no? Poner dificultades en la vida, ciertas situaciones que nos llevan de un lado para otro o, digamos nos llenan de angustia, de dificultad, de sinsabores o de problemas, que al final el propósito es hacer que Dios sea sacado del centro de nuestra atención, ¿no? Así O es. sea, que nosotros nos olvidemos realmente de hacer al Señor lo más importante en nuestra vida. ¿Ok? Ese es el propósito en realidad. Ahora, ¿cómo puedo evitar eso, no? Porque al final, digamos, la idea central, la idea más importante, no es reconocer de que sí, hay dificultades, hay problemas en la vida que también me llevan a alejarme del Señor, sino cómo puedo lograr de que a pesar de esas situaciones pueda mantener al Señor en el centro de mi atención, ¿no? Así es. Porque eso ocurre con el que es bautizado, el que tiene años de ser bautizado y caminando en la iglesia, tiene cargo, Ajá. o puede ser con una persona que apenas ha hecho el paso del bautismo. Eso no, a nosotros no estamos nosotros vacunados para no pasar por esas Claro, pruebas. O claro. sea, todos lo pasamos. Es como nuestra vida pasada siempre va a ser de atractivo, siempre nos va a estar atrayendo. Cuando no es los pecados que nosotros hacíamos, es como dices tú, es la vida atareada, la Sí, vida de sí. negocios, estar ocupados aún mucho y solamente en las cosas de Dios también. Ajá, O sí, sea, sí. todos los extremos son Puede peligrosos, ser Pedro. peligroso. Así es que debemos tener mucho cuidado. Pero lo que personalmente a mí me ha ayudado, Pedro, es primeramente mantenerme firme. O sea, nosotros aprendemos en la iglesia, ahí tocamos diferentes temas, Mm, ¿verdad? Cada vez que yo escucho un tema, me acuerdo y lo aplico a mi vida y digo, oh, me estaba desviando, me ok, vuelvo otra vez, vuelvo por el camino. Escucho otro tema diferente totalmente. A veces no me aplica a mí, ya, pero le aplica a alguien más. claro. Pero de esa manera yo me mantengo recordando, pero nunca yo voy a mantenerme firme por mí mismo o estar alejado de la iglesia o estar retirado de estudiar mi lección, de eso. O estar centrado en estudiar, en practicar lo que nosotros escuchamos, es lo que nos va a mantener firmes en el Claro, camino. claro. ¿Verdad? Y en esencia, ¿no? En esencia, el asunto de poder ejercitar, por ejemplo, el estudio de la palabra, el Ujú. ejercicio de la oración, la práctica del ayuno, que tiene
tantos beneficios descubiertos incluso y confirmados por la ciencia, ¿no? Digamos, el estudioso que promovió el tema de la autofagia celular, ganó el premio Nobel, ¿no? Un japonés que ganó el premio Nobel justamente. Todos estos elementos que son parte de lo que es la recomendación que Dios nos dejó, en realidad, cuando lo mantenemos con el sentido de un propósito principal, que es el de conocer la persona de Dios, cobra un verdadero sentido y beneficio para nuestra vida, ¿no? O sea, definitivamente, o sea, estudiar la palabra, orarle al Señor, ¿sí? Entregar nuestras vidas, a testificar de Él, compartirlo a otras personas, nos ayuda justamente a poder reconocer no solo la existencia, sino a poder conocer realmente quién es la persona de Dios, ¿no? Así es. En esta situación, creo que es muy importante el hecho de que el asunto de poder asumir que yo descanso mi vida en el Señor no sea solamente una cuestión, digamos, teórica, ¿no? No. Solo de conocimiento, sino que realmente sea una forma de vida, ¿no? Donde yo puedo apoyar toda mi vida, mis cargas, mis preocupaciones, mis dolencias, las dificultades que tengo, mis debilidades y fortalezas también, ponerlas en las manos de Dios y descansar en Él. Porque al final ese es el propósito que realmente tiene el Señor, ¿no? De poder establecer siempre una relación estrecha con nosotros, ¿no? Sí. Una relación cercana con nosotros. Es real, o sea que el Señor nos escucha y se preocupa por nosotros. Y lo promete también. Así es. Solo nos queda aceptar esa promesa en nuestra vida. Amén. Muy bien, hemos llegado al final de este estudio. ¿Qué tal si oramos también en este momento? Claro que ¿Ok? Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu bendición. Gracias porque a través de tu palabra entendemos también y reconocemos todos los planes que tienes para nosotros, tus promesas, Señor. Gracias porque tú nos oyes y te preocupas por nosotros. Y queremos voluntariamente, Señor, aceptar tus promesas, que se puedan hacer realidad en nuestras vidas, que puedan servir de beneficio para nosotros, pero también de bendición para las personas que están alrededor nuestro. Despídenos ahora con bien, Señor, y bendice también a nuestros amigos que nos están acompañando en esta ocasión. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien, llegamos al final de este estudio hoy día, amigos. Nos vemos la próxima semana, Heriberto. Con la gracia de Dios, aquí estaremos. Amén, amén, que así sea. Nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego.